Vamos a explicar la elaboración del estado del flujo del efectivo. El estado del flujo del efectivo tiene dos métodos, el método directo y el método indirecto. En este caso vamos a explicar los dos métodos. El estado se clasifica en tres actividades: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento o financiación. Acá tenemos un estado de flujo de la compañía Gardexport, que su objeto principal es el cultivo de una variedad de rosas y astromelias que se exportan en un 90% a Rusia, y su restante porcentaje se divide entre parte de Europa, Estados Unidos y América del Sur. Como insumo principal necesitamos los estados financieros. En este caso tenemos el estado de situación financiera y el estado de resultados del año 2017 y 2018, comparativos para determinar las variaciones que hubieron en el periodo, y a esas variaciones realizarles los respectivos ajustes y eliminaciones que requieran. Tenemos detallado el estado de situación financiera y el estado de resultados integral como tal. Como primer punto determinamos las variaciones, que es tomar el año corriente, en este caso año 2018, y restarle del año 2017 para las variaciones, tanto positivo como negativo. Como siguiente punto tenemos los ajustes y eliminaciones como tal ya de los movimientos. En este primer caso tenemos en cuentas por cobrar. Se realizó una baja de cartera. Esto es determinado por el departamento de cobranzas, que mediante un estudio determinó que un saldo de 3.192 ya es incobrable, entonces se sugirió dar de baja. ¿Cuál fue el asiento original de mi baja? Como en este caso tengo una provisión, entonces hago utilizar la provisión contra mi cuenta por cobrar. Entonces tenemos provisión cuentas incobrables 3.192 contra cuentas por cobrar 3.192. Entonces es mi asiento original de baja de cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué hago en mi ajuste y eliminación? Devolver esa transacción a su estado original para determinar y evidenciar los movimientos monetarios y no monetarios. Entonces, lo que vamos a hacer es ir devolviendo las transacciones a su estado original y determinando sus variaciones ya ajustadas. Entonces, el primer movimiento estuvo por la baja de cartera. El segundo movimiento tenemos como tal la provisión del año corriente. La provisión del año corriente de cartera, que es gasto, provisión y cobrables contra la provisión acumulada. Entonces, ¿qué hago? Como yo lo que hago es revertir mi transacción original, procedo a eliminar mi cuenta del gasto y eliminar mi cuenta del activo. Y en este caso mi provisión queda en cero. Con esto ya evidencio los dos movimientos que tuve en la provisión, porque una cosa es la variación como tal y otra es el movimiento que hubo para llegar a esa variación y evidenciarla. En el siguiente movimiento tenemos la variación que hubo entre el año 2017 y 2018 de la cartera, que en este caso es valor que yo todavía no recupero. Entonces, como ese movimiento no tiene que ver con el efectivo, lo elimino con mis ingresos. Entonces, esto quiere decir que este valor todavía yo no recupero como parte de mi cartera. El siguiente movimiento tenemos el registro del impuesto a la renta causado. En este caso, tenemos un impuesto a la renta causado de 117.024. ¿Qué hacemos? Primero tengo un crédito tributario de impuesto retenido. Entonces lo que hago es eliminar primero mi saldo de impuesto retenido, y el saldo restante lo tengo que evidenciar como una cuenta por pagar. Entonces con estos dos movimientos queda eliminado mi cuenta del gasto de impuesto a la renta causado.
Mi siguiente movimiento es una baja de propiedad de planta y equipo por terminación de depreciación. Entonces, en este caso, igual, ¿qué hago? Lo que hago es revertir mi valor del costo contra la depreciación acumulada. En este caso, el saldo neto es cero. Y lo que hago es simplemente revertir ese movimiento y evidenciar la baja que hubo. Lo siguiente tenemos la determinación de la depreciación como tal. Siempre me deben cuadrar los movimientos en este caso, de las provisiones, depreciaciones, amortizaciones que tengo, puesto que como yo hago el registro en el gasto por un valor, el registro en el activo también debe ser por el mismo valor. Entonces, ¿qué hago? Determino mis depreciaciones que tuve en el gasto y todas esas depreciaciones me suman el valor del activo. ¿Qué le hago? Devolver a mi valor original. Con esto cierro mi depreciación y el movimiento está evidenciado. Lo mismo sucede con mi amortización de intangibles. Elimino mi cuenta de resultados contra mi cuenta de activo. Tenemos el siguiente movimiento que es una revalorización por activo biológico. En este caso el asiento original es con un ingreso, puesto que la revalorización del activo biológico siempre debe ser evidenciado con un ingreso. Entonces me dirijo a mis otros ingresos y aquí está evidenciado mi movimiento. Tenemos otro movimiento que ya vamos a verlo posteriormente para que sume, y aquí está evidenciado mi movimiento de la revalorización de activos intangibles. Para realizar correctamente que esté el movimiento y el valor de los otros ingresos cuadrado, revisamos aquí que hubo. Tenemos un valor de 155.709 por, por un valor que se revirtió en el caso de otros beneficios definidos que tienen que ver con la jubilación patronal y el desahucio, que en este caso por salida anticipada a trabajadores del estudio doctoral nos reveló ese movimiento, y lo que hago yo es modificar ajustar la provisión con otros ingresos, porque obviamente no hubo una provisión de gasto, sino que el valor me benefició en este caso y lo tengo que registrar con otros ingresos. Entonces aquí tenemos evidenciado los dos movimientos que me suman el valor de otros ingresos para revertir y eliminar los movimientos. Como siguiente punto tenemos el valor de un activo por impuesto diferido. Este activo por impuesto diferido se genera por una amortización tributaria que viene desde el año 2016 como un beneficio tributario. Para yo poder utilizar esa amortización tributaria, debo registrar un impuesto diferido que lo tenemos registrado en el estado de situación financiera, y lo que yo voy haciendo, regulando anualmente mi consumo de ese beneficio, mi liberación de ese impuesto. ¿Qué hago? Igual registrar en mi parte de resultados el beneficio que yo estoy haciendo del uso de ese impuesto diferido. Elimino mi cuenta de resultados y elimino mi cuenta de activo. Entonces fijamos otro movimiento no monetario, en este caso por impuesto diferido. Como siguiente punto tenemos la participación de trabajadores. En este caso la provisión del año. De igual manera, ¿qué hago? Elimino mi cuenta del resultado del gasto con mi cuenta por pagar. Mi cuenta por pagar de participaciones, y me van quedando las variaciones ajustadas, que son ya los movimientos efectivamente que hubieron de valores monetarios y no monetarios.
El valor de impuesto a la renta por pagar ya lo habíamos visto que se elimina con el gasto del impuesto a la renta causado. Igual el tema de otros beneficios definidos, que es por la ganancia autorial que hubo en la reversión de trabajadores salidos tanto de jubilación patronal como de desahucio, y me dieron como resultado una, una disminución de mi provisión por estos beneficios. En este caso ya hemos hecho todas las eliminaciones y ajustes que tuvieron que ver con movimientos no monetarios que no tuvieron que ver nada con el efectivo. Y ya tenemos nuestras variaciones ajustadas. Una vez con las variaciones ajustadas, lo que hacemos es clasificar en un estado de fuentes y usos. Los activos que tenemos como positivos pasarán serán clasificados como usos. Todo este estado de fuentes y usos va a ser con valores absolutos. No, nada va a ser negativo, nada, sino van a ser valores absolutos. Entonces, en este caso, los activos van a ser positivos, van a ser usos, y los activos con valores negativos van a ser fuentes. En el caso de patrimonio y pasivos, los valores en negativo van a ser usos y valores positivos van a ser fuente. Fuente, que es ingreso de dinero, y uso, la salida de dinero. Entonces, una vez clasificados los fuentes y usos, tenemos ya las variaciones del flujo del efectivo. Una vez determinadas las variaciones del flujo del efectivo, procedemos a clasificar ya como tal las actividades. Las actividades ya van clasificadas de acuerdo a su naturaleza, como fue positiva o negativa. Y vamos clasificándoles las actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Como punto especial vamos a tener revisado que cada uno de los movimientos y de los saldos tienen que cuadrar. En este caso, en mi estado de fuentes y usos, tengo un valor de 82.842, que es la variación del efectivo que yo tengo en mi estado de situación financiera. Entonces, todos estos saldos deben ir cuadrando. Tengo el resultado de mis actividades de operación: efectivo, flujo de efectivo por actividades de operación, flujo de efectivo por actividades de inversión y flujo de efectivo por actividades de financiamiento, que en este caso no tuvimos. Entonces, todos los movimientos van a ir cuadrando con mi movimiento del flujo de la variación del efectivo que tenemos en el estado de situación financiera. Y aquí igual tenemos ya clasificado el flujo de las actividades de operación por el método directo. Una vez que obtenemos todas las variaciones, lo que vamos a hacer es simplemente ir clasificando. Como total de ingresos tenemos 9.897.000, y las variaciones de las cuentas por cobrar y anticipos que tuvimos, que todo viene del flujo del efectivo. El valor de 9.951.000 tiene que ver con el total que yo recibí de efectivo. Y todos los demás movimientos vienen de mi papel de trabajo. En este caso, costo de ventas y los gastos de administración y las variaciones que tuve eh, en mis cuentas del balance de situación financiera y estos resultados integral. Mi flujo de efectivo de actividades de operación me cuadra con el valor del papel de trabajo. Y acá ya tenemos simplemente determinado como tal el estado de flujo del efectivo, que vamos clasificando y vamos colocando en cada una de las actividades. Y tenemos el estado de flujo de efectivo por el método directo y la conciliación del estado de flujo del efectivo por el método directo, que es la clasificación de los movimientos del estado de resultados.